Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Y lo que se va viendo es que por lo menos tres candidaturas de derecha, digamos Añaños, eh, digamos Hernando de Soto, muy probablemente Carlos Álvarez, se queden en el camino. Pues imagínense, entre los dos juntaron 22%, 23%. Eso les hubiera permitido con creces ir a la segunda vuelta. Entonces, ese puntaje de Soto, esa intención de Soto, que ahora es un poquito menos que la de Porky, un 6%, en momentos en los cuales pues la mayoría de gente no ha definido su voto claramente, ¿podría entrar en esa órbita de Porky? Esa es la pregunta. Porky ha estado conversando con De Soto. ¿Porky López Aliaga se va a comer a la derecha en el Perú? Es la pregunta que nos hacemos en la última edición impresa de Caretas, donde lo tenemos ahí muy gesticulante. Y desarrollamos varios datos que voy a esbozar aquí. Siempre con cargo a recomendarles la lectura de la revista, que por supuesto tiene mucha más información de primera mano. López Aliaga se ha estado moviendo en 8% en las encuestas, un poco más, claro, en promedio en Lima, su fuerte es Lima. Adentro no es tan popular, sin embargo, él señala que ha estado trabajando fuerte en un sistema de alianzas con movimientos regionales. Y esto, digamos, según lo que nos ha podido decir, es bastante significativo. Habrá que ver si hay, digamos, un espacio de crecimiento. Recordemos, en una historia en la cual los alcaldes de Lima nunca han llegado a la presidencia de la República, en primer lugar. En segundo lugar, sí, hay una derecha, como se dice, superpoblada en candidaturas, pero lo que ocurre es que, bueno, Carlos Añaños nunca llegó. Hernando de Soto, que ha estado representando siempre un 6-7% en las encuestas, y claro, se dice que no creen, nadie cree en las encuestas, pero el hecho es que de Soto tuvo un porcentaje muy similar al de López Aliaga en las elecciones pasadas. Se anularon mutuamente, fue 11% y pico cada uno, con finalmente López Aliaga con un pequeño margen de ventaja. Entonces imagínense, entre los dos juntaron 22%, 23%. Eso les hubiera permitido con creces ir a la segunda vuelta. Entonces, ese puntaje de Soto, esa intención de Soto, que ahora es un poquito menos que la de Porky, un 6%, en momentos en los cuales pues la mayoría de gente no ha definido su voto claramente, ¿podría entrar en esa órbita de Porky? Esa es la pregunta. Porky ha estado conversando con De Soto para que se una, porque claro, aquí hay un problema además. Fue el 23 de diciembre del año 2024, el último 23 de diciembre, que se venció el plazo para quienes militaban en un partido y eventualmente querían presentarse a las elecciones del 26 como invitado del otro, no en la plancha presidencial, esa ya está cerrada, esa está exclusiva para militantes, pero sí pueden haber invitados en las listas parlamentarias, ¿no? Tanto de senadores como de diputados. Y entonces lo lógico es que, en todo caso, si De Soto renuncia a su partido, a Progresemos, por supuesto Progresemos va a desaparecer, ¿no? Se hablan del señor Macé, en fin, pero bueno, ya fue. Entonces De Soto suelto en plaza, uno dice, ¿podría unirse a alguien como Porky para ser candidato al Senado? No. Porky le ofreció a De Soto ser el zar de la minería ilegal. Y según lo que Porky señala, De Soto pedía demasiadas condiciones. De Soto pedía demasiadas condiciones. De Soto tuvo demasiadas exigencias para lo que Porky entendía. Seguramente exigencias que incluían una buena cuota en listas parlamentarias, ¿no? Y entonces no han llegado a un acuerdo de alianza, por el momento. De alianza personal, insisto, ya no hay alianzas con partidos. En el caso de Carlos Álvarez, Carlos no ha definido si va a dejar también el partido, el vientre de alquiler en el que está. Y si ya lo está diciendo, la cosa pinta muy mal, ¿no? A Carlos Álvarez le ha ofrecido, de alguna manera, ser el encargado de derrotar al terrorismo urbano, como lo llaman ellos. Igual sería una alianza si se da sin partidos. Es una alianza, digamos, es una adhesión personal que ni siquiera representaría una candidatura al Senado, como repito.
Y claro, la única alianza partidaria que podría tener Renovación en estos momentos es con Fuerza Popular. Pero ¿qué pasa? López Aliaga rechaza esa posibilidad. López Aliaga señala que Fuerza Popular tiene dos, si entiendo bien, dos grandes desventajas. Una es el antivoto de Keiko. Hay focus groups, investigaciones que se han hecho en el partido del alcalde de Lima, que supuestamente habrían arrojado que, entre otras cosas, la imagen de Keiko es negativa porque la perciben como muy floja. Y en segundo lugar, López Aliaga señala que el fujimorismo es mercantilista, que el fujimorismo no persigue una verdadera economía de mercado, sino que es mercantilista. Quiere apoyar a las grandes empresas y se ha vuelto vocero de las grandes empresas. Y claro, López Aliaga se ha ido, él con su propia fortuna además, su propio peculio, se ha ido por el lado de atacar mucho a gremios, a la Confiep, todo el tema Odebrecht, en fin. Entonces hay ahí una posibilidad, es muy remota en realidad, que el fujimorismo se vaya a unir a Renovación Popular. Y eso está ya puesto sobre la mesa. Entonces, López Aliaga va a intentar, evidentemente, ir arrastrando los votos no fujimoristas de la derecha, las intenciones de voto, y ahí, claro, el que queda como sin duda un obstáculo para eso es Philip Butters. Philip Butters, que está en Avanza País, que hasta ahora ha tenido performances muy discretas en las encuestas. Philip ha dicho lo que piensa de las encuestas. Pero al mismo tiempo, Butters tiene, que duda cabe, un arrastre muy grande de audiencia, ¿no? Las entrevistas que está dando en redes sociales, en los distintos canales, acumulan decenas de miles de vistas, ¿no? Y claro, lo que falta ver en estas próximas encuestas, en las cuales Philip tampoco creerá seguramente, es si ese caudal de visualizaciones, de vistas, se traduce en una intención de voto, ¿no? Porque hasta ahora creo que fue 1.6% en la encuesta de CPI. Estamos hablando igual de porcentajes chiquitos entre todos, pero de todas maneras, Butters, que supuestamente era el más cercano a López Aliaga, ahora yo creo se presenta como el obstáculo más claro para que López Aliaga se coma a la derecha. Es interesante, ¿no? Porque se habla de estos de los 42, 43, 45 candidatos, y lo que se va viendo es que por lo menos 3 candidaturas de derecha, digamos Añaños, digamos Hernando de Soto, muy probablemente Carlos Álvarez, se queden en el camino. Y claro, López Aliaga, así como Philip tuvo su ofensiva en los días pasados, López Aliaga la ha tenido en los últimos días, más allá de todo este cubileteo, muy agresivo en términos de presentar propuestas. Y eso es interesante. O sea, lo ha hecho en el Colegio de Ingenieros, lo ha hecho en entrevistas como las que le ofreció a Caretas, donde él muestra de alguna manera una noción muy clara de lo que quiere hacer con respecto al tema de recuperación de crecimiento, pobreza, etcétera. Y eso, claro, juega a su favor. Vamos a ver finalmente qué ocurre. Y hay un último punto que probablemente difiere finalmente de lo que Philip creo que está configurando, que es que con López Aliaga se ve ya claramente esta impronta muy conservadora, muy conservadora. Él dice extrema derecha cristiana, ojo, no dice católica, dice cristiana, tiene una alianza con elementos evangélicos que, recordemos, han sido importantes de la época de Fujimori a la hora de movilizar, y ahora son bastante más de los que era en la época de Fujimori, ¿no? Si eran 4 o 5%, pues ahora está alrededor del 16, 17%, hay quienes señalan que podría ir hasta 20%. Y esa impronta, esa organización, claro, reclama que tu campaña sea muy conservadora, muy de aborto, muy anti-LGTB, en fin, muy baños trans, muy en ese plan, ¿no? Y eso hay que ver también qué peso va a tener en la discusión y cómo la mayoría de la ciudadanía lo va a asumir o no. Entonces, muchos están diciendo que conservador es el Perú, etcétera, etcétera. Pero uno se pregunta si realmente es el sentimiento de la mayoría de la gente tener tan en claro ese acento, ¿no? Hablaba con Carlos Brus hace algunos días y él decía, hay un centro muy grande en el Perú que no necesariamente es progresista, ¿no? Caviar, si lo quieren resumir, que no necesariamente es progresista,
pero que tampoco precisamente es de centro, entonces tampoco es muy conservador. Y si bien Butters lo es, ¿no? Él también ha tenido sus líos ahí, sus discusiones sobre, en fin, el tema LGTB. Hasta ahora no se ve con tanta claridad, y eso que tiene a Fernán Altuve también, que es un intelectual, pero también sin que duda cabe un conservador en sus filas de Avanza País. Entonces, vamos a ver eso cómo se va decantando, porque esa es una posibilidad de diferencia, en todo caso, entre Butters y López Aliaga, que son dos personajes tan peculiares y tan fuertes, cada uno a su manera. Entonces es eso, vamos a ver si López Aliaga se puede o no comer a la derecha. En la revista impresa tienen ustedes bastantes más señales para poder definirlo. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video, hasta pronto.